Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. En primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este seminario. Comienzo también dando las gracias al comité organizador por esta invitación, en particular a mi colega y amiga Tania Pozo, que es un poco la que me ha involucrado en este tercer Congreso Internacional de Biotecnología Bolivia Innova. Entre los temas en los que trabajamos en la Universidad de Valladolid está el tema del desarrollo de bioprocesos para valorizar aguas residuales e intentar recuperar los recursos presentes en ella, que es un poco la temática que os voy a presentar hoy, empleando parte de los resultados y desarrollos que hemos hecho en Valladolid en los últimos años. Antes de pasar a la parte técnica, me gustaría presentaros dónde está la Universidad de Valladolid. Todos conocéis dónde está ubicada España, en el sur de Europa. Quizás Valladolid no sea una ciudad en particular conocida. Está situada a 200 kilómetros de Madrid, ¿vale? hacia el norte, y es una universidad que tiene casi 800 años, fundada en el siglo XIII, una universidad de tamaño medio, unos 25.000 estudiantes este curso. Yo también aprovecho, si alguno de los asistentes pasa por Valladolid, pues estaré encantado de recibirle, de mostrarles instalaciones de investigación y mostrarles también la ciudad en la que vivimos. Pasamos a temas más técnicos, presentando el estado del arte del tratamiento de aguas residuales convencional, ¿vale? Gran parte de los países en el mundo tratan sus aguas residuales domésticas empleando sistemas de lodos activos. Esta tecnología, ya conocida, se basa en un pretratamiento, una sedimentación primaria en la que se elimina la materia orgánica en suspensión. Los contaminantes coloidales y disueltos pasan a un tanque de lodos activos en el que, por acción de los microorganismos, el carbono se oxida a dióxido de carbono o se asimila en forma de biomasa. El nitrógeno presente en el agua residual se asimila en forma de biomasa o es transformada en nitrógeno molecular, y el fósforo principalmente se asimila. Estos procesos de lodos activos consiguen retirar los contaminantes del agua residual en forma principalmente de biomasa. Esta biomasa se sedimenta, se recoge, se mezcla con los lodos primarios, se espesa y se lleva a digestión anaerobia, generándose un biogás que nos permite recuperar parte de la energía en forma de electricidad y calor del proceso. Por tanto, este proceso convencional de depuración de aguas residuales se basa en sistemas de lodos activos bacterianos acoplados a la estabilización del lodo y a la producción de biogás mediante digestión anaerobia, generándose también un biosólido. La tecnología de lodos activos es una tecnología que presenta una alta robustez, principalmente cuando se opera a edades de lodo altas, una eliminación eficiente de carbono, nitrógeno y fósforo de las aguas residuales. Es bastante adecuado cuando se trabaja en climas continentales como los europeos, Estados Unidos, Australia, caracterizados por inviernos con bajas o moderadas temperaturas. Es una tecnología en la que confían muchas ingenierías, ¿vale? Son inversiones muy grandes, las depuradoras de aguas residuales en ciudades, y existe una gran experiencia en diseño y operación en el mercado. Y son procesos relativamente compactos, ¿vale? Teniendo en cuenta que son tanques de 4 o 5 metros de altura. Sin embargo, los procesos de tratamiento de aguas residuales basados en lodos activos presentan un balance de energía negativo. Básicamente lo que tenemos es que introducir energía al sistema para depurar el agua residual. Otra de las desventajas que tiene es la baja recuperación de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo, que generalmente se destruyen. Y son tecnologías que tienen una alta huella de carbono, tanto por emisiones directas de CO2 derivadas de la oxidación de la materia orgánica, emisiones indirectas de CO2 por la alta demanda de energía eléctrica en el proceso, y también emisiones directas de metano o de óxidos nitroso durante el proceso de depuración de aguas residuales. En esta figura muestro la dependencia que tiene la energía consumida en las plantas para tratar agua residual, sería la potencia por habitante
equivalente frente al tamaño del municipio, ¿vale? Y lo que se observa claramente es que hay un efecto de escala. Para poblaciones de tamaño pequeño o mediano, los procesos son muy, muy ineficientes. Solamente cuando tenemos ya poblaciones por encima de 500.000 habitantes, la economía de escala y la eficiencia de escala permite disminuir la potencia consumida a niveles aceptables. Pero esto no se consigue cuando tenemos que tratar aguas residuales en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, en las que los procesos de algas y bacterias pueden rellenar este nicho tecnológico en este campo de estudio. Presento un poquito la tecnología con la que hemos trabajado. Basada principalmente en la oxigenación fotosintética. En estos procesos hay una primera etapa de pretratamiento para eliminar la mayor parte de los sólidos en suspensión, de la materia más pesada, que se consigue principalmente con un desalinador. El agua residual bruta se lleva a un fotobioreactor donde tanto el carbono, nitrógeno como fósforo serían asimilados por parte de bacterias y también por parte de las microalgas. Esto genera una enorme cantidad de biomasa porque hay un doble metabolismo autótrofo, heterótrofo en el sistema. Esa biomasa generada se recoge, se espesa y se puede valorizar. Se puede valorizar como fuente de biofertilizante o se puede digerir anaeróbicamente y producir energía para llevar a cabo el proceso de depuración. Esta tecnología se ha demostrado que es también eficiente, tanto como los lodos activos, para eliminar el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Y no solamente eliminarlos, sino recuperarlos en forma de esa biomasa. Ya no tenemos que introducir aire con soplantes en tanques de 4 o 5 metros, sino que la oxigenación producida por la fotosíntesis de las microalgas es la que lleva a cabo la oxigenación del proceso. Estos procesos, debido a que se genera una gran cantidad de biomasa, conllevan una alta recuperación de los nutrientes presentes en el agua residual, en línea con lo que mencionó Cecilia, de desarrollo de nuevos procesos en economía circular. Si la biomasa se digiriese anaeróbicamente, el proceso podría llegar a tener un balance de energía positiva, es decir, las estaciones depuradoras de aguas residuales podrían convertirse en exportadores netos de electricidad. ¿En qué se basa esta tecnología? Que conceptualmente es muy sencilla, en la simbiosis entre microalgas y bacterias, ¿vale? Tenemos por un lado los componentes del agua residual, que es materia orgánica, carbono, amonio principalmente y fosfato. En presencia de oxígeno en el medio de cultivo, las bacterias oxidan la materia orgánica a dióxido de carbono. El amonio parte lo asimilan las bacterias, pero parte también se oxida a nitrato. Este CO2 disuelto en presencia de luz y en presencia de microalgas conlleva el desarrollo de fotosíntesis que genera ese oxígeno necesario para llevar a cabo el proceso. Si nosotros viésemos este proceso como una caja negra, lo que veríamos es una entrada de agua residual, una entrada de luz solar y la generación de una biomasa de microalgas y bacterias valorizable. La simbiosis entre microalgas y bacterias no solamente se limita a esa interacción, a ese intercambio de oxígeno y CO2 entre ambos grupos de microorganismos. Estas interacciones pueden llegar a ser mucho más complejas. Algunas microalgas, cuando están presentes en el medio de cultivo, son capaces de aumentar la temperatura del medio de cultivo como consecuencia de la fijación de energía solar, aumentan el pH como consecuencia de la eliminación de dióxido de carbono, aumentan la concentración de oxígeno disuelto por encima de saturación con aire, pudiendo llegar hasta 25, 30, incluso 40 miligramos de oxígeno, y algunos son capaces de liberar sustancias bactericidas. Todo ello contribuye a una inhibición del crecimiento bacteriano, y en particular del crecimiento de los patógenos. Algunas bacterias conllevan efectos perniciosos, dañinos sobre la actividad de microalgas mediante la excreción de sustancias algicidas. Pero entre ambos grupos también se dan efectos sinérgicos. Algunas bacterias son capaces de liberar promotores de crecimiento que ayudan al crecimiento de las microalgas. Y algunas microalgas son capaces de liberar
materia orgánica extracelular que ayuda al cometabolismo de algunos contaminantes recalcitrantes por parte de las bacterias. Generalmente, las microalgas se han empleado en simbiosis con bacterias para el tratamiento de aguas domésticas. Esta, digamos, que es la primera aplicación. Se desarrolló principalmente en los años 60 en Estados Unidos por el grupo de investigación del doctor Oswald. En los años 80 hubo bastante interés en la aplicación de esta simbiosis de algas y bacterias para recuperar nutrientes de aguas residuales de aguas ganaderas, principalmente de vacuno y de porcino, y a partir del año 2000 comienza a emplearse en el tratamiento de cualquier tipo de agua industrial, de industria agroalimentaria, de papeleras, textil o química. El metabolismo fotoautótrofo de las microalgas ofrece una ventaja con respecto a los sistemas convencionales de valorización de nutrientes, puesto que el nitrógeno y fósforo presentes en las aguas residuales de los procesos de digestión anaerobia, que ya no tienen materia orgánica biodegradable disuelta, estos nutrientes pueden ser fijados fotosintéticamente mediante microalgas. En los últimos años ha habido mucho interés, en particular a partir del año 2007, cuando comienza esa fiebre por la biotecnología de algas. Se ha llevado a cabo una enorme investigación en el metabolismo algal y se ha descubierto que las microalgas poseen un potente metabolismo heterotrófico, capaz de oxidar tanto sustratos fácilmente degradables, acetato, glucosa, como biotransformar compuestos más recalcitrantes, cresoles, fenoles, fenantrenos, incluso colorantes nitrogenados. Como he mencionado, el interés de las microalgas comienza principalmente a partir del año 2007. A partir de ahí se da un crecimiento exponencial en la investigación en el uso de microalgas para tratar aguas residuales. Como lo vemos, es una búsqueda, está un poquito desactualizada, es el año pasado, pero sí que muestra el concepto, ¿no? A partir del año 2007 comienza a investigarse mucho en el crecimiento de microalgas para fijar CO2, para producir biodiesel. A partir del año 2010 comienza a verse que el proceso no es rentable, que no se puede producir biodiesel a bajo coste y comienza todo el mundo a mirar a las aguas residuales como una fuente de agua y de nutrientes de bajo coste para mejorar la viabilidad económica del proceso. Y a partir de ahí, el número de publicaciones a nivel mundial ha crecido exponencialmente y sigue creciendo a día de hoy. Estos procesos de depuración de aguas residuales o de valorización de aguas residuales, como deberíamos llamar, mediante microalgas, se lleva a cabo principalmente en fotobioreactores abiertos. Son sistemas como los que muestro en la parte inferior. Son lagunas poco profundas, agitadas mediante un sistema de paletas, en las que operando a tiempos de residencia del líquido entre 3 y 4 días, podemos conseguir eliminaciones de materia orgánica a muy bajo coste, entre el 70 y el 80%, eliminaciones de nitrógeno total del agua residual entre el 60 y 70%, una eliminación prácticamente completa del amonio, que en parte se nitrifica, y eliminaciones razonables de fósforo, entre el 40 y el 60%. La operación de estos fotobioreactores abiertos, que suelen ser lagunas con profundidades entre 20 y 30 centímetros, operando estos sistemas a 3 o 4 días con aguas residuales domésticas, se puede disminuir el coste del tratamiento de agua residual doméstica de $0,22 el metro cúbico de agua a $0,17 el metro cúbico de agua, mediante microalgas. Incluso si las microalgas que se producen en el proceso se empleasen como materia prima para producir bioestimulantes y biofertilizantes, el coste del agua residual, del tratamiento del agua residual doméstica, disminuiría hasta 15 céntimos de dólar por metro cúbico. Lo que se ve también en esta figura, que compara el tratamiento de aguas residuales con los activos frente al tratamiento con microalgas, es la disminución de los costes de electricidad. Tenemos una disminución aproximadamente de un factor de 4, como consecuencia de los ahorros energéticos por el hecho de que la oxigenación del proceso la llevan a cabo las microalgas mediante fotosíntesis, en lugar de mediante el burbujeo de grandes flujos de aire en tanques de 4 o 5 metros.
Para ilustrar un poquito ese balance positivo al que podríamos llegar empleando microalgas para oxigenar el proceso, voy a mostrar a continuación unos balances muy sencillos de materia y de energía, ¿vale? Podemos considerar el proceso del tratamiento de aguas residuales como una fábrica cuya materia prima es agua residual, que tiene dos componentes, agua y un residuo contaminante. El producto fabricado en esa fábrica sería agua y como subproductos del tratamiento de aguas residuales obtendríamos un biogás que se emplea como fuente de calor y energía y unos biosólidos que generalmente conllevan un coste de gestión elevado. Y este proceso de depuración de aguas residuales tiene una interconexión de energía con el exterior. Muestro como caso de estudio la depuradora de Valladolid, una depuradora diseñada para unos 570.000 habitantes equivalentes, ¿vale? Y comienzo haciendo unos supuestos en los balances de materia y en los balances de energía, ¿vale? El tratamiento primario antes del proceso de los dos activos, generalmente basado en sedimentación, permite eliminar aproximadamente un 30% de la materia orgánica. Estamos en la sección de lodos activos, ¿vale? Estos procesos de lodos activos generalmente eliminan el 90% de la materia orgánica. La cantidad de biomasa que se produce de la depuración de aguas residuales mediante lodos activos equivale a 0,45 gramos de biomasa como DQO por gramo de materia orgánica eliminada. Y esas bacterias y ese lodo primario se digieren anaeróbicamente con una eficacia del 45%, ¿vale? También se ha demostrado, o se ha medido experimentalmente, que la materia orgánica presente en el agua residual tiene un poder calorífico de casi 3,9 vatios hora por cada gramo de DQO como materia orgánica. El consumo de la depuradora de Valladolid, por cada gramo de DQO eliminada se consumen 0,53 vatios hora de electricidad, ¿vale? Termodinámicamente, por cada gramo de DQO eliminada se producen 350 mililitros de metano. Y si ese biogás, ese metano producido de la digestión anaerobia, se convierte en electricidad y calor, podemos recuperar un 35% de la energía en forma de electricidad, ¿vale? Vemos con más detalle este balance, ¿vale? Es un balance realizado a 100 gramos de materia orgánica como DQO. Si el proceso elimina el 90%, en el efluente tendríamos solamente 10 gramos de DQO. El tratamiento primario por sedimentación nos elimina 30 gramos, ¿vale? Que correspondería a esta eliminación. Esta producción de biomasa conlleva que de estos 70 gramos de DQO que entran al tratamiento secundario, 27 gramos de DQO se formen como biomasa. Este lodo primario y este lodo secundario se llevan a digestión anaerobia y se producen 25 gramos de biogás, como DQO, que tienen una energía de aproximadamente 100 vatios hora, y si este biogás se transforma con este rendimiento energético, obtendríamos 35 vatios hora de electricidad. Sin embargo, por cada 100 gramos de DQO eliminada se consumen 53 vatios hora de electricidad y se producen, como hemos visto, 35 vatios hora, con lo cual el déficit energético de este proceso estaría en los 0,18 vatios hora por cada gramo de DQO eliminada. Vamos a ver cómo se comportarían estos balances de materia y energía cuando solamente tenemos procesos de microalgas en fotobioreactores abiertos, ¿vale? Si consideramos una eliminación de la materia orgánica preliminar en un sedimentador, eliminaríamos también un 30%. Ese doble metabolismo autótrofo-heterótrofo del que he hablado conlleva una mayor asimilación del carbono. Incluso se puede asimilar parte del carbono inorgánico presente en el agua residual. Se puede llegar a formar hasta 1,35 gramos de DQO como biomasa por gramo de DQO eliminada. Sin embargo, estas microalgas generalmente tienen una pared muy recalcitrante y su biodegradabilidad no es del 45% como de los dos activos, sino que solamente es del 35%. También, pasando al balance de energía, vemos que es la misma agua residual, 3,9 vatios hora por cada gramo
de materia orgánica, como DQO, el consumo de estas plantas basadas en microalgas es menor, aproximadamente 0,37 vatios hora por cada gramo de DQO. Se utilizaría la misma turbina y vemos cómo quedaría el balance. Por cada 100 gramos de materia orgánica, si el proceso elimina un 90%, obtendríamos 10 a la salida. El sedimentador primario elimina un 30 gramos de DQO y el proceso secundario, este tratamiento de aguas residuales con microalgas, genera una gran cantidad de biomasa, 81 gramos de biomasa como DQO. Este lodo primario y este lodo secundario se llevan a digestión anaerobia, generándose 42 gramos de DQO como biogás, que tiene una energía de 162 vatios hora. Con este rendimiento del 35% se generarían 56 vatios hora de electricidad. Por cada 100 gramos de DQO hemos visto que se consumiría, el proceso de depuración consumiría 37 vatios hora, pero se producen 56 vatios hora, teniendo un excedente de energía de aproximadamente 0,19 vatios hora por cada gramo de DQO. ¿Vale? Cuando hablamos de procesos de depuración de aguas residuales con microalgas y los comparamos con procesos de lodos activos, tenemos que tener en cuenta que la comparación puede no ser justa. Estamos comparando procesos de lodos activos con más de 100 años de investigación y desarrollo, ¿no?, con múltiples configuraciones de proceso, con posttratamientos, con sistemas de soporte, con sistemas de control avanzado, frente a una tecnología basada en piscinas de baja profundidad, iluminadas con luz solar y agitadas por un sistema de paletas, ¿vale? Muestro un ejemplo de un desarrollo tecnológico en España, llevado a cabo por la compañía Qualia, una compañía depuradora de aguas residuales, en el sur de España, dentro de un proyecto europeo, Allgas. En este proyecto se comenzó, y se ve claramente el proceso de escalado. En el año 2010 se comenzó a evaluar la biodegradabilidad de las aguas domésticas de un pueblo, de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Un año después se llevó a cabo un escalado a sistemas de 200 metros cuadrados operados en exterior. Cuando se obtuvo los datos de diseño necesarios, se escaló el proceso a un prototipo de 2 reactores de 1.000 metros cuadrados y posteriormente se ha escalado a un sistema de 20.000 metros cuadrados, de 2 hectáreas, que está en operación en la actualidad. Si evaluamos el impacto que tiene el tratamiento de aguas residuales mediante fotobioreactores por hectárea, ¿vale?, que sería el tamaño de un campo de fútbol, por cada hectárea de fotobioreactor podríamos tratar 1.000 metros cúbicos al día. Es básicamente el agua generada por un pueblo de 5.000 habitantes, a un coste inferior a 0,2 euros el metro cúbico. Podríamos generar 950 metros cúbicos de agua para reuso, 0,3 euros por metro cúbico, el coste de este agua. Podríamos ahorrar energía en la depuración comparado con sistemas de lodos activos. Si está ubicado en un lugar correcto, con altas temperaturas y alta iluminación, se pueden llegar a producir 100 toneladas por año de biomasa algal. Si esta biomasa algal se digiere anaeróbicamente, produciríamos unos 13.000 kilogramos de metano al año, suficiente para mover 10 coches con una movilidad media de 30.000 kilómetros por coche y año. Y podríamos producir entre 40 y 60 toneladas de bioestimulantes algales, ¿vale? ¿Cuáles son los nichos de investigación en esta temática en los que hemos estado investigando en Valladolid estos años? Entre los existentes, describo los siguientes. El primero, y es un reto clásico, un desafío clásico, es la baja sedimentación de la biomasa. En particular, en el caso de la depuración de aguas residuales, las microalgas no pueden salir con el efluente, puesto que conllevan carbono, nitrógeno y fósforo en su estructura y disminuirían el rendimiento de depuración. Con lo cual, es necesaria su eliminación antes de vertido, lo que genera un aumento en los costes de operación.
Muchas aguas residuales, algunas domésticas y otras industriales o agroindustriales, tienen una baja relación carbono-nitrógeno, lo que dificulta una asimilación completa de los nutrientes, porque falta carbono en el agua residual, incluso carbono inorgánico. Existía hasta hace unos años un menor conocimiento que en lodos activos en cuanto a configuraciones de proceso. ¿Vale? En sistemas de algas solamente se había estudiado un fotobioreactor abierto en sistemas de lagunaje High Rate Algal Pond. Tampoco se conocía mucho sobre las emisiones potenciales de nitrógeno, que es un gas de efecto invernadero, que conocéis, es casi 300 veces, que tiene un potencial de calentamiento global 300 veces superior al dióxido de carbono, lo que podría comprometer, en cierto modo, la sostenibilidad ambiental del proceso, en cuanto a su huella de carbono. Y tampoco estaba muy claro cuál era el funcionamiento de estos sistemas en cuanto a su capacidad para eliminar contaminantes emergentes, ¿vale? Drogas, compuestos farmacéuticos, etc. Muestro a continuación algunos de los desarrollos en los que hemos trabajado para intentar superar estas limitaciones. El primero de ellos, con una empresa, el ECNOR, de depuración de aguas residuales, basados en el desarrollo de procesos de desnitrificación-nitrificación, en los que el fotobioreactor es la segunda etapa. En este fotobioreactor iluminado con luz solar se produce oxígeno mediante fotosíntesis que oxida el amonio a nitrato y a nitrito. Este nitrato y nitrito que se produce en el fotobioreactor se utilizan en el tanque anóxico para oxidar la materia orgánica, para eliminar la materia orgánica, y se reduce el nitrito y el nitrato a nitrógeno gas que abandona el sistema. Muy adecuado cuando tenemos aguas residuales con baja relación carbono-nitrógeno. En el fotobioreactor ocurre la asimilación de carbono que no ha ocurrido en el tanque anóxico y también una asimilación del carbono inorgánico. Si este proceso se opera con un sedimentador y una recirculación constante de biomasa, lo que conseguimos es enriquecer consorcios de algas y bacterias que forman agregados de rápida sedimentación, ¿vale? De esta forma, operando un sistema con sedimentación y recirculación de biomasa, podemos controlar la concentración de biomasa en el sistema. Si operando por encima de 1500, por debajo de 2000, tenemos un proceso muy estable, ¿vale? Resistente a fenómenos de fotoinhibición en los picos de radiación solar a mediodía. Conseguimos enriquecer consorcios de algas y bacterias que crecen en forma de flóculos que sedimentan a velocidades entre 1,5 y 2 metros hora. Y también conseguimos lodos con un bajo índice de sedimentación, un bajo índice volumétrico, ¿vale? Son sistemas que compactan muy bien en el fondo del sedimentador. Esta configuración desnitrificación-nitrificación implementada en fotobioreactores conlleva una eliminación mejorada de materia orgánica. Ahora mismo llegamos a eliminaciones superiores al 90%. Eliminaciones mejoradas de nitrógeno total, por encima del 80%. Eliminaciones casi completas de amonio y eliminaciones de fósforo por encima del 60%, ¿vale? Incluso con aguas domésticas de muy alta carga, ¿vale? Este es uno de los primeros sistemas experimentales iluminados con luces LED, que fue parte de la tesis doctoral de un alumno nicaragüense, de Dimas García. Otra de las tecnologías que hemos desarrollado en línea con algunas de las líneas que llevamos a cabo en la Universidad de Valladolid es la combinación de microalgas para tratar tanto los digestatos, para recuperar los nutrientes de los digestatos y purificar el biogás de la digestión anaerobia, ¿vale? El biogás, por si alguien no lo conoce, es un efluente producido biológicamente mediante digestión anaerobia, rico en metano, pero también contiene alta concentración de dióxido de carbono, bajos niveles de H2S, que es muy corrosivo y tóxico, y contiene también trazas de amoníaco, ¿vale? Este biogás se puede bombear a un fotobioreactor operado a alto pH, de forma que ese alto pH conlleva una transferencia selectiva de CO2 y de H2S, ¿vale? El CO2 que se disuelve se asimila en forma de microalgas empleando luz solar
se genera un oxígeno dentro del sistema que se emplea para oxidar el sulfuro de hidrógeno a sulfato disuelto por parte de bacterias fitoautótrofas. Para llevar a cabo el crecimiento de algas y bacterias hace falta nutrientes, y esos nutrientes se pueden obtener de la fracción líquida de los efluentes de los digestores, de estos digestatos, de forma que nitrógeno y fósforo liberado en el proceso de digestión aerobia se recupera en forma de biomasa valorizable, que después puede hidrolizarse y emplearse, por ejemplo, como fuente de biofertilizantes. En cierto modo, cerrar el círculo del proceso de digestión aerobia y los círculos de nutrientes en las ciudades. ¿Cómo se implementa este tipo de tecnologías? Nosotros hemos optado por sistemas en dos etapas, en los que el biogás se introduce en una columna de absorción, generalmente una columna de burbujeo, utilizándose como líquido de lavado el caldo de cultivo del fotobioreactor. El biogás y el líquido ascienden en cocorriente y se devuelven al fotobioreactor. Introduciendo más o menos biogás en el sistema, podemos aumentar la eliminación de fósforo, podemos llegar hasta eliminaciones del 75% a altas cargas de biogás, y aumentar también la producción de biomasa. Lo que hacemos al introducir biogás con CO2 en un fotobioreactor alimentado con digestatos que solo tienen carbono y nitrógeno, no tienen prácticamente carbono, lo que conseguimos es favorecer los mecanismos de asimilación, favoreciendo el crecimiento algal. Hemos mejorado estas configuraciones acoplando un fotobioreactor abierto, alimentado con un digestato, a la columna de absorción empleando un sedimentador intermedio, de forma que el caldo de cultivo con microalgas se sedimenta previamente, parte de la biomasa sedimentada se purga, de forma que nosotros podemos controlar la productividad de biomasa según queremos. El resto de biomasa que no se elimina se devuelve al fotobioreactor y el caldo de cultivo sin microalgas se bombea a la columna de absorción junto con el biogás. Este caldo de cultivo tiene una cierta concentración de oxígeno disuelto que se emplea para oxidar el H2S a sulfato dentro de la columna, de forma que prevenimos en cierto modo el stripping de oxígeno del caldo de cultivo al biometano. Y el CO2 absorbido se devuelve al fotobioreactor abierto en presencia de luz, donde se asimila ese CO2 en forma de microalgas, ¿vale? ¿Qué conseguimos con ese control de la productividad algal que he mencionado? Ese control de la productividad algal lo conseguimos aumentando la cantidad de biomasa purgada, ¿vale? Sacando más biomasa del sedimentador. Curiosamente, si nos fijamos en la eliminación de nitrógeno total o en la eliminación de fósforo total de aguas residuales, de digestatos reales de depuradora, lo que vemos en azul es la eliminación. Estos sistemas son muy eficientes, eliminan entre el 90 y el 95% del nitrógeno, eliminan entre un 60 y un 80% del fósforo, pero sin embargo, cuando aumentamos la productividad, este aumento de productividad sacando más biomasa del fondo del sedimentador no impactó en la eliminación de nitrógeno y fósforo. En lo que sí impactó es en la recuperación de nutrientes. Al aumentar la productividad, se recuperó hasta un 90-80% del nitrógeno y al aumentar la productividad se ha recuperado hasta el 100% del fósforo. Lo que hacemos purgando más biomasa es favorecer el crecimiento microbiano y favorecer los mecanismos de asimilación de nutrientes frente a mecanismos de stripping de amonio o de precipitación de fósforo, ¿vale? Con esta tecnología podemos alcanzar un biometano con un 95% de contenido de metano, con contenidos de CO2 por debajo del 1%, con contenidos, de nitrógeno por debajo del 3% y prácticamente sin oxígeno y H2S. Un biometano que podría emplearse como combustible en vehículos o podría inyectarse directamente en la red de gas natural, previo secado y eliminación de algún otro contaminante traza, ¿vale? Un parámetro fundamental en esta tecnología es la relación entre el flujo de biogás y el líquido de biogás en la columna, ¿vale? Vemos que al disminuir la relación de líquido frente a biogás, lo que conseguimos es que haya menos desorción de nitrógeno y oxígeno del caldo de cultivo al biometano. Esta menor desorción
conlleva un aumento en la concentración de metano en el biometano tratado, ¿vale? Pero existe un punto óptimo. Si metemos muy poquito líquido, se acidifica muy rápidamente y el contenido de metano en el efluente disminuye porque el CO2 no se absorbe más y aumenta la concentración de CO2 en el efluente. Ejemplos de esta tecnología, escalados que hemos llevado a cabo dentro del proyecto INCOVER, escalados que realizamos en el sur de España, en el que podéis ver el fotobioreactor abierto, podéis ver la columna de absorción de biogás y el sedimentador donde controlábamos la cantidad de biomasa, ¿vale? Estos sistemas, podéis ver otra foto del fotobioreactor y del sedimentador al fondo, lo desarrollamos con un sistema de control, donde midiendo la calidad del biogás de salida, del biometano, y controlando la velocidad de la bomba que conecta el fotobioreactor con la columna, nosotros podíamos controlar siempre la concentración de CO2 en la salida y la concentración de metano. En el momento que muestra esta figura, encendemos el sistema de control, en el punto en el que esté el sistema, esta velocidad de la bomba de recirculación entre el fotobioreactor y la columna conlleva una disminución en el CO2 y un aumento en la concentración de metano para situarlo entre el 92 y el 98%. Esta tecnología la continuamos escalando, en este caso es un fotobioreactor de 272 metros cuadrados, dentro de otro proyecto europeo, Urbiofin, que son un proyecto de escalado de biorefinerías de basuras urbanas. Realizamos también un pequeño análisis de sostenibilidad de esta tecnología, comparando los procesos de purificación de biogás mediante microalgas frente a tecnologías clásicas de purificación de biogás basadas en filtros de carbón activo para eliminar el sulfuro de hidrógeno acoplados a lavadores de agua a presión, operados a 6-7 bares. Hicimos un estudio para una capacidad de purificación de biogás de 300 metros cúbicos hora, que es la producción del digestor anaerobio de la depuradora de Valladolid, ¿vale? Y lo que vimos es que mediante esta tecnología somos capaces de disminuir la energía para purificar el biogás. Disminuye de 0,3 kilovatios hora por cada metro cúbico de biogás mediante la tecnología clásica de filtro de carbón activo y lavadora a presión, de agua a presión, hasta los 0,08 kilovatios hora por metro cúbico. Esta disminución en la cantidad de energía consumida en el proceso de depuración conlleva una disminución en el coste de la producción de biometano, de los 20 céntimos de euro por metro cúbico de biogás tratado a los 3 céntimos de euro por biogás tratado cuando se emplean sistemas de microalgas y bacterias, ¿vale? Y esto no tiene en cuenta, además, la producción de biofertilizante algal en el proceso. Evaluamos también, y ya voy acabando, las emisiones de N2O potenciales de los procesos. Se han estudiado bastante en los procesos de lodos activos cuánto N2O emiten los sistemas convencionales. Y estas emisiones están aproximadamente en 10 a la menos 3 gramos de N2O por cada gramo de entrada. Es decir, que por cada gramo de nitrógeno que viene en el agua residual, se emite aproximadamente un 0,1% como N2O. Cuando evaluamos la emisión de N2O de los fotobioreactores abiertos tipo lagunaje, tipo High-Redox Pond, o de los sistemas de desnitrificación y nitrificación, estas emisiones son de 10 elevado a la menos 5. Estamos hablando de emisiones 100 veces menores que los procesos de lodos activos, con lo cual ese miedo a que la sostenibilidad ambiental del proceso de depuración de aguas residuales mediante microalgas se viese comprometida por emisiones de N2O era un miedo infundado, ¿vale? Y por último, evaluamos también, con varios estudios, el potencial de las microalgas para eliminar contaminantes emergentes de las aguas residuales, tanto aguas residuales domésticas como aguas residuales agroindustriales, ¿vale? En este ejemplo, un proceso en un reactor piloto de 180 litros, agua residual doméstica dopada con 100 microgramos litro de tetraciclina.
y operado el sistema a 2 tiempos de residencia, a 4 y a 7 días, donde a 4 días, perdón, a 7 días la eliminación de tetraciclina superó el 98% y a 4 días la eliminación de tetraciclina superó el 95%. Evaluamos también el potencial de fotobioreactores de desnitrificación-nitrificación para contaminantes modelo, para ibuprofeno, para salicilato, para triclosan o propilparaben. Y lo que vimos es que las eliminaciones de estos compuestos en fotobioreactores están generalmente por encima del 80%. ¿Vale? Y ya como conclusiones de esta presentación, y voy acabando, el tratamiento de aguas residuales mediante microalgas conlleva un tratamiento eficiente operando a tiempos de residencia entre 2 y 4 días, empleando tanto procesos convencionales como procesos de desnitrificación-nitrificación con recirculación de biomasa. Si implementamos la sedimentación y recirculación de biomasa, podemos superar el proceso a alta concentración de biomasa, ganar estabilidad y también enriquecer cultivos monoalgales. Podemos acoplar la depuración de aguas residuales de alta carga, como los digestatos, con la purificación de biogás, de forma que lo que se genera es un gas de calidad muy similar al gas natural y una biomasa de algas que puede valorizarse como fuente de biofertilizantes, a costes de operación muy inferiores a las tecnologías físico-químicas clásicas. No es un problema la emisión de N2O en el caso de la depuración, del tratamiento de aguas residuales domésticas, puesto que estas emisiones son hasta 2 órdenes de magnitud inferior que las emisiones en procesos de lodos activos convencionales. Y por último, se ha visto que los procesos de algas y bacterias, debido principalmente a la acción simbiótica, a esas altas concentraciones de oxígeno, a esos altos pH y también a la penetración de la luz ultravioleta en el caldo de cultivo, conlleva altas eliminaciones de compuestos emergentes. Y ya por último, como pasos futuros en este campo de investigación, indico la necesidad de llevar a cabo más investigación y desarrollo, esta vez ya a escala demostrativa, ya dejando el laboratorio, para terminar de validar y de beneficiarnos del potencial y de la versatilidad de los organismos fotosintéticos, tanto algas verdes como cianobacterias, en el contexto de la recuperación de carbono, nitrógeno, fósforo y energía de aguas residuales. ¿Vale? Os dejo aquí mi contacto, mi correo, mutora, ¿vale? @iq.a.es, la página web del instituto donde realizamos investigación, el Instituto de Procesos Sostenibles, y nuestras cuentas de Twitter y Facebook por si queréis seguirnos. Y básicamente eso es todo. Me da un poquito de tiempo, de los 40 minutos, pero básicamente estoy en hora. No, perfecto, doctor Raúl, está más que en tiempo, no se preocupe. Y nada, muchísimas gracias. Sí. Voy a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han ido dejando. La primera es de la doctora Natalia, que nos consulta cuál es el espacio mínimo con el que podría empezar para hacer pruebas de laboratorio. Sí, el espacio mínimo empleando sistemas de 6-8 litros se pueden obtener datos adecuados de microbiología. Lo que más que el espacio, lo que es importante es la iluminación, ¿vale? En los últimos años ha habido gran desarrollo de sistemas LED que dan irradiaciones muy similares a la luz solar, ¿vale? Entonces, lo que es importante más que el espacio es la iluminación. Esta tecnología de microalgas tiene un problema de escala y es de representatividad sobre todo, porque a escala laboratorio hay parámetros que no son extrapolables, ¿vale? Que serían extrapolables en reactores de 100, 200, 300 metros cuadrados, ya a escala demostrativa, ¿vale? Sobre todo parámetros relacionados con el consumo energético, difíciles de simular a escala laboratorio. La escala laboratorio sirve para conocer la microbiología, para conocer procesos fundamentales, pero cuando se intenta extrapolar esos resultados en cuanto a consumos energéticos, los de escala laboratorio no serían representativos, ¿vale?
No sé si he respondido a Natalia más o menos su pregunta. Perfecto. ¿Sí? Hay otra pregunta en el WOBA, que también luego igual la puede complementar si gusta después de la presentación, y que Ujú. nos dice si se podría combinar con otras formas de producción de energía para mejorar la productividad. Podría combinarse, por ejemplo, ¿sabes? Con producción. Si la biomasa de algas se valoriza como fuente de bioestimulantes, la energía eléctrica, que ya no podría obtenerse de la digestión anaerobia, esa energía podría provenir, por ejemplo, de energía solar o de energía eólica, ¿vale? Para mover el proceso. Y existen otros estudios en los que la biomasa algal se piroliza, se gasifica, se puede obtener energía, pero todo eso está un poquito menos estudiado. Perfecto. Hay una tercera pregunta, bueno, es un comentario felicitándolo por parte de la doctora María Mercedes. Ujú. Y bueno, ella le consulta si es que tuvo la oportunidad de ver la ponencia del doctor Luis Herrera Estrella de México, donde él nos explicó un sistema donde las plantas pueden tener un mecanismo para absorber el fosfito, que obviamente es una competencia contra las malas hierbas. Y si usted considera que esta tecnología que usted está desarrollando podría de alguna manera, por ejemplo, converger con esta para el campo de las microalgas. Sí, la verdad es que desafortunadamente no pude ver la presentación del doctor Herrera, pero entiendo este fosfito que podría eliminarse mediante... estas tecnologías de microalgas son bastante versátiles. Entiendo que, la verdad es que no, o sea, no conozco estudios, pero suelen ser bastante versátiles y podrían ser adecuadas. Perfecto. Y finalmente yo tenía una curiosidad nada más, Sí. justamente en la última parte que estaba usted mencionando cómo se está haciendo la remoción de contaminantes como el ibuprofeno, triclosan. No sé si también han visto la remoción de hormonas, por ejemplo, que a veces queda en el agua del alto uso Sí, tenemos estudios, he presentado estudios muy sencillos, he intentado mostrar un panorama general, pero sí que tenemos estudios, o sea, mucho más detallados, con aguas residuales reales en las que se estudia un amplio espectro de contaminantes emergentes. Y las eliminaciones suelen ser bastante significativas y mejores que en procesos de lodos activos por esas condiciones especiales de estos caldos de cultivo. Altas concentraciones de oxígeno, altos pHs y una fuerte penetración de la luz ultravioleta que también tiende a romper estos contaminantes.